¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a esta Quinta Esquina en la 8 Valladolid. Ya lo saben, ese espacio en el que desgranamos y hablamos de temas de actualidad, sobre todo con sus protagonistas. Antes de dar la bienvenida a nuestra invitada en esta noche, voy a saludar a quienes me acompañan en esta mesa de entrevistas. Tamara Hernández, ¿qué tal? Bienvenida una noche más. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas noches. Y a mi derecha, Felipe Ramos, bienvenido de nuevo a esta mesa. Tiene mucho tiempo. Muchas gracias, bien hallado. Pues vamos a ello porque tenemos muchas cosas que hablar con nuestra invitada de esta noche, Patricia Gómez Urbán. Ella es desde el 1 de mayo oficialmente portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenida, Patricia. Buenas noches. Buenas noches, Reyes. Encantada de estar aquí. Bueno, portavoz del PSOE y desde el 26 de abril también vicesecretaria general del PSOE de Valladolid. Han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. No sé cómo está afrontando Patricia. Son muchos cambios y muchos retos que afrontar. Sí, bueno, estoy aterrizando, como quien dice, en los nuevos cargos, pero es verdad que como portavoz del grupo parlamentario lo que cambia es que ahora asumo una nueva responsabilidad, pero bueno, son 5 años trabajando en el grupo de parlamentario, primero como secretaria general del grupo, luego como viceportavoz y bueno, ahora lo único que cambia es que el título en vez de ser el viceportavoz es la portavoz, pero bueno, con la misma ilusión que siempre y bueno, con la necesidad, ¿no? Y con la ilusión de afrontar nuevos retos, pero bueno, agradecida a la confianza que el nuevo secretario general, Carlos Martínez, ha depositado en mí para este nuevo reto. Bueno, creo que hay muchas preguntas sobre la mesa, podéis empezar. Bueno, ¿qué significa para usted este paso que acaba de dar ahora con esta portavocía y qué legado cree que recoge? Bueno, pues como le decía Reyes, el nuevo paso al final es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo, porque no hay otra fórmula para que las cosas salgan bien. Una nueva responsabilidad, porque al final ser la portavoz de un grupo parlamentario del Partido Socialista es una enorme responsabilidad, aparte de ser algo muy ilusionante y apasionante. Y el legado que recojo, bueno, pues es el trabajo realizado en estos 5 años por todo el grupo parlamentario. Es el mismo grupo parlamentario, con algunos cambios, pero el mismo grupo parlamentario que en el 2019, y recojo el legado del trabajo de los 27 compañeros, 28 junto conmigo, que llevamos trabajando desde el año 2019 por Castilla y León y por los castellanos y leoneses. Es el mayor legado que podía recoger. Un legado que me imagino califique de positivo y no sé si tiene pensado, bueno, pues hacer algo en esta etapa que pueda ir avanzando para que en las próximas elecciones de 2027 pues quizás puedan estar al frente de la Junta. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, como le digo, trabajar, que los castellanos y leoneses vean que el Partido Socialista, como ya lo vieron hace 5 años, es la única posibilidad de cambio para esta tierra, para Castilla y León. 37 años de gobierno del Partido Popular son muchos años y en algún momento tiene que cambiar el sentido de esta tierra y los únicos que podemos aportar un cambio, nuevo rumbo, una esperanza para esta tierra es Castilla y León. Tenemos que hacer todo lo posible para que los castellanos y leoneses y las castellanas y leonesas vean en el Partido Socialista de Castilla y León, en nuestro secretario general, en Carlos Martínez, la oportunidad para quedarse en Castilla y León. Y esa oportunidad solo pasa por nosotros, por el PSOE. Oiga, pero más allá de bueno, este discurso del trabajo que se presupone y se presupone que se está haciendo y que se hace, ¿qué reto se marca la nueva dirección del grupo? ¿Qué cambio se plantea la nueva dirección del grupo respecto a lo que se estaba haciendo? Sé que se va a hacer alguno. Y, sobre todo, ¿qué le ha pedido Carlos Martínez a la nueva dirección del grupo y a usted como la portavoz y la cabeza visible de esa dirección para este nuevo rumbo con él como secretario general? Teniendo en cuenta, sobre todo, que Carlos Martínez cuenta con un hándicap, que no tiene ese altavoz en las Cortes para expresar lo que sería el cambio de rumbo del Partido Socialista a nivel autonómico de cara a un cara a cara con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que eso lo representa usted. ¿Qué le ha pedido Carlos Martínez y cuál va a ser ese cambio de rumbo que va a hacer el grupo? Pues como usted decía, evidentemente Carlos Martínez no contamos con él en las Cortes de Castilla y León como procurador, pero evidentemente somos nosotras y nosotros el altavoz de nuestro secretario general, y lo que vamos a hacer es fijarnos en lo realmente y ocuparnos y preocuparnos por lo realmente importante. Nosotros en las Cortes con nuestro trabajo lo que nos vamos a ocupar es en los problemas que ocupan y preocupan a los castellanos y leoneses, que creo que sabemos cuáles son todos: son viviendas, son sanidad, son educación pública. Es en eso en lo que nos vamos a centrar. Nos vamos a abstraer del ruido, de otras cosas que no son importantes, para centrarnos en eso, en una alternativa que cuando los castellanos y leoneses escuchen y oigan hablar del Grupo Parlamentario Socialista en Castilla y León, lo hagan por las cuestiones
cuestiones que les ocupan y les preocupan, que son qué propuestas tenemos y qué vamos a hacer nosotros para solucionar sus problemas, los problemas reales, los que sufre el ciudadano de a pie de Castilla y León. ¿Les ha mandatado algo en concreto Carlos Martínez de cambiar, de hacer algún cambio en el modelo de dirección de grupo? Bueno, el modelo de dirección de grupo hemos cambiado, como ustedes, aparte de los nombres, bueno, pues lo que haremos a partir de ahora, tenemos el próximo pleno real, digo real, porque este ha sido el del Procurador del Común, en el que llevaremos las iniciativas siempre coordinadas con nuestro secretario general, ocupándonos de eso, de los problemas reales de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. Tienen que vernos como la alternativa al cambio, como digo, nos vieron en el 2019, pero nos tienen que ver en el 2027 para que al fin y al cabo nosotros tenemos hoy por hoy un secretario general que es un ganador. Es un alcalde de mayorías absolutas en Soria y ese modelo, el de Carlos Martínez, es el que nosotros queremos trasladar a Castilla y León. 2026. 2026, perdón, 2026. En el 2026, autonómicas las locales, luego hablaremos de ello. En el 2026, pues es el cambio, lo que nosotros queremos, que la gente de Castilla y León vea ese modelo ganador en el PSOE de Castilla y León. Creo que es lo que le iba a hacer ese modelo ganador, ha sido ese cambio, esa presencia de Martínez que quizás antes no funcionaba con Luis Tudanca. Bueno, yo creo que al final los cambios siempre son necesarios cuando llegamos a una nueva etapa y además hay que agradecer a nuestro secretario general, a Carlos Martínez, que haya dado este paso y contamos con el mejor al frente del PSOE de Castilla y León. Un alcalde de mayorías absolutas que sabe lo que es ganar, que sabe lo que es gestionar, porque claro, ganar es importante, pero gestionar aún lo es más. Él sabe lo que es gestionar, tiene el aval de sus vecinos de Soria y eso es lo que nosotros queremos trasladar en Castilla y León, un equipo ganador para gestionar todo lo que necesita esta comunidad. Eso ahora hay que trasladárselo también al votante, me imagino, a lo que es el ciudadano, el que conozcan a esta persona, al no haberse adelantado las elecciones, quizás mantenerse de momento, según dice Mañueco, hasta 2027, puede darles esa pequeña ventaja para que coja fuerza, ¿no?, en ese aspecto. Sí, contamos con 9 meses, 10 más o menos, porque las elecciones me imagino que serán a finales de marzo del 2026. Bueno, pues en estos meses lo que vamos a hacer es darlo todo para que no haya un rincón de Castilla y León que no conozca a Carlos Martínez y a su proyecto, porque es importante conocer a las personas, pero también el proyecto que hay detrás de él, y puedo asegurar que el proyecto que lidera y que presenta a Carlos Martínez es un proyecto muy ilusionante para esta tierra. Ya se descarta cualquier adelanto, ¿no? Yo creo que a estas alturas de año. Mañueco os dijo que él solo las adelantaba si las adelantaba Sánchez. Y creo que no va a haber ningún movimiento, no se plantean, ¿no? O sea, el escenario es el de 2026 y 2027. Ese es el escenario electoral. Sí, es evidente, bueno, por lo menos no sé que haya una sorpresa de última hora, que no creo que las elecciones serán. Además, podría pasar. En el debate del Estado de la Autonomía, sí, el propio Alfonso Fernández Mañueco hubo un momento que dijo: de aquí en un año estaremos en elecciones. El debate fue a finales de marzo de este año, con lo cual, bueno, pues calculando, las elecciones serán a finales de marzo del 2026. Mañueco no creo que adelante las elecciones porque, bueno. En esta nueva dirección sí que ha habido un cambio, que por primera vez se ha pedido transparencia a la Mesa de las Cortes. Mesa de las Cortes donde, hay que recordar, hay 2 miembros del Partido Socialista que siguen ahí porque no pudieron cambiarlos y que parece ser no se le ha pedido transparencia. Transparencia, por ejemplo, en el uso de los coches oficiales, de los BMWs oficiales. Usted la ha pedido en la última Junta de Portavoces. Y usted desveló que se había enterado en esa Junta de Portavoces, entiendo que no se lo habían comunicado ni siquiera los propios miembros socialistas de la mesa, de que existía un informe de la propia mesa del 20 de marzo en el que se decía que se iban a hacer públicos. Yo no sé si ya los tienen, si ya lo han hecho públicos, si se lo han comunicado, si saben algo más de esa transparencia, como por ejemplo también la transparencia de que se van a exigir que se publiquen, como en el resto de consejos, los informes que se emiten en la Mesa de las Cortes, las decisiones que se toman en la Mesa de las Cortes, como en cualquier Junta de Gobierno, de cualquier ayuntamiento, como el Consejo de Ministros, como el Consejo de Gobierno, como todo. No sé si lo han pedido, si van a insistir en ese tema, si ya tienen por parte de Pollán los datos del uso de los BMWs oficiales. Por partes. El jueves, es verdad, yo lo solicité en la Junta de Portavoces, al día siguiente lo dejamos registrado, y es que yo creo que es muy importante, porque la transparencia no solo es, que es principalmente por ello, porque los ciudadanos y ciudadanas deban saber
en qué se usa el dinero de las Cortes, que es dinero público. El uso de los coches oficiales, que evidentemente las Cortes tiene que haber unos coches oficiales, bueno, pues porque al final el presidente y los miembros de la mesa representan a la institución, pero es muy importante saber para qué se usa esos coches oficiales. Primero por la transparencia debida que tienen los ciudadanos, pero también por el respeto y la dignidad de la institución y de los procuradores y procuradoras que formamos parte de ella. Porque los procuradores y procuradoras que formamos parte de ella ejercemos nuestro trabajo con total honestidad y transparencia. Y como lo hacemos con total honestidad y transparencia, queremos que todo quede reflejado de la misma manera. Yo quiero recordar que en estas Cortes es el único Parlamento que no están liberados, todos los procuradores y procuradoras que la componen, que solo hay unas determinadas liberaciones, que el resto de los compañeros y compañeras tienen que compatibilizar su trabajo con la dedicación en las Cortes, que solo que cobran dietas y kilometraje, pero que no tienen un salario, y creo que hay que reflejarlo todo también por el respeto a ellos. Es decir, es que al final tenemos que saber en qué se gasta todo el dinero de las Cortes, porque es dinero público y hay que ser exigentes, hay que ser transparentes, y además es que no hay nada que temer, lo hacemos correctamente, pues que se sepa, y eso es lo que le hemos pedido al presidente de las Cortes, y queremos que sea público. ¿Cómo no? ¿Qué miedo hay en publicar un registro de cómo se usan los coches oficiales? ¿Se lo ha dado todavía o todavía no se lo ha dado? Todavía no nos lo han dado. Y va a pedir que también se haga público el anterior uso, porque él ha dicho que lo va a hacer a partir de ahora, a partir de mayo. ¿Y por qué no los de antes? Porque las hojas de dietas de los conductores se vienen haciendo, como él mismo tuvo que reconocer, aunque me venía diciendo que no existía un control, se viene haciendo desde siempre. ¿Van a exigir que también se hagan público el uso de los coches oficiales, no solo desde mayo, sino desde antes también? Es que creo que en el momento que se haga un registro ahora, pero que, como bien dice usted, tendría que estar ya por el uso de los coches y lo que tienen que decir los conductores, las dietas o el traslado que tienen que hacer, es que no entiendo dónde está el problema en que todos lo conozcamos. Evidentemente, desde que dijo Carlos Pollán que lo habían hecho desde el 25 de marzo o 20 de marzo, dijo la fecha, evidentemente, pero si queremos conocer lo que ha pasado antes, es que no entiendo dónde está el problema. Decía antes... Y lo de la mesa, perdón, lo de pedir que se... Perdóname, Tamara. Lo de pedir que se hagan públicos los acuerdos de la mesa, ¿lo van a pedir? Porque no se entiende que no se hagan públicos. No es una, quiero decir, no es la Casa Real, que hasta la Casa Real hace cosas para públicas. ellos, claro. Sí, es que nosotros, nosotros abogamos, y lo digo por la transparencia en todos los sentidos, y yo en eso pienso como usted, es que no sé qué ocultar. Quiero decir que cuando todo se hace correctamente, y también lo pedí por eso, porque es que al final se pone en solfa y en duda el trabajo de todos y la honestidad de todos. Y no debería por qué ser así. Si tú lo tienes todo publicado, hay una transparencia y todos tenemos acceso a qué se usa ese dinero, ya está, no hay nada más que hablar. Pero claro, cuando lo ocultas, cuando no das información, que no hay ningún problema en darla, entonces es cuando empiezan ya pues las dudas, y no hay peor cosa que se dude de quienes estamos ejerciendo nuestro trabajo con total honestidad. Y ustedes dudan, me imagino, ustedes creen que hay algo ahí por lo que no se dan esos datos. No dudamos ni dejamos de dudar, pero sí que lo que queremos es que haya una total transparencia, que si se han comprado unos coches oficiales, que se digan por qué, que si se usan unos coches, que se digan para qué, porque yo entiendo que el uso de los coches tiene que ser para uso de representación de las Cortes, porque, como le decía antes, aquí hay unos compañeros procuradores y procuradoras que estamos liberados, que recibimos nuestra asignación, nuestra nómina, y al parte tenemos una nómina, unas dietas, que yo las cuento porque es público y porque se puede mirar en la página. Entonces, creo que hay que ser totalmente escrupuloso en qué usamos y gastamos la asignación que se nos da. También le digo, yo soy de las que opina que tampoco es mejor político o peor político aquel que tiene una total austeridad, cuando dicen es que los políticos no tienen que cobrar, ¿no? Los políticos lo que tenemos que hacer es ejercer con total transparencia nuestra actividad política. Yo fui alcaldesa de un pueblo, de Esguevillas, donde no cobré nada, 0 euros. Es más, me costó dinero porque tenía que poner el coche. Pero yo lo asumí y no pasa nada, pero al final yo era mejor alcaldesa que Óscar Puente en Valladolid porque uno tenga un sueldo, otro no. No. ¿Cuál es el problema? O dónde está el quid de la cuestión. Hay que ser totalmente transparentes con lo que hacemos, porque se lo debemos al ciudadano. Y es que creo que no hay ningún problema, al contrario. Decía usted que tienen cerca de 10 meses para trabajar. Yo no sé cómo se puede hacer este trabajo estando como está ahora mismo, bueno, pues toda la política a nivel nacional. Estos últimos mensajes que hemos conocido, esa filtración entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, yo no sé qué valoración le merecen. Ayer pidió Alfonso Fernández Mañueco a Carlos Martínez que, bueno, pues que tomara responsabilidades, primero que se pidiera perdón, si fue así, que se tomara algún tipo de responsabilidades, incluso habló de dimisión. Yo no sé si
han tomado alguna decisión, si va a ocurrir. ¿Te refieres a que en algunos de los mensajes estaba a la palestra, digamos, la política regional? La política regional, regional, de esa moción eso de es, censura. Con Luis Tudanca en 2021 fue, ¿no?, la moción. La moción. Sí, sí. 2021, Sí, claro. eso es. Pues es que yo debo vivir en otra comunidad autónoma o debo estar en otro lado, lo digo por las palabras de Alfonso Fernández Mañueco, porque lo que yo sé es que si hay hoy tránsfugas son los de Ciudadanos que se pasaron al Partido Popular. Ahí lo tenemos, el señor Luis Fuentes es hoy comisionado para el Corredor Atlántico, la señora Marta Sanz, creo que es el segundo apellido, es hoy portavoz en el Ayuntamiento de Arroyo por el Partido Popular, miembro de Ciudadanos, y ese fue el resultado de la moción de censura. La moción de censura no salió adelante, hubo una procuradora que dejó su grupo, se pasó a no adscritos, que se abstuvo, que ahí está, es María Montero, y los únicos tránsfugas que yo conozco son los que se fueron de Ciudadanos al Partido Popular. Creo que quien tiene que hacer un examen de conciencia quizás sea Alfonso Fernández Mañueco y aplicarse lo mismo que él ha pedido. Único, los mensajes están ahí, los mensajes han sido publicados. Yo no sé si eso también interfiere a la hora de seguir trabajando por conseguir estar en la Junta. O sea, si el peso de lo nacional también es un trabajo doble a la hora de seguir aquí en Castilla y León. Es que a mí de esos WhatsApps, de lo que está saliendo, que tampoco está saliendo otra cosa, vamos, no lo veo tampoco tanta relevancia, de verdad lo que me preocuparía es que los WhatsApps del presidente del Gobierno y de mi secretario general apareciera, por ejemplo, uno que dijera voy a controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás, o que hubiera un mensaje diciéndole a un imputado, a un encausado, a un investigado, José Luis, sé fuerte. Eso es lo que me preocuparía. El resto no tengo ninguna preocupación. Oiga, pero en esos mensajes, las fechas son muy importantes. Ábalos habla con el presidente Sánchez el 24 de febrero, la moción de censura se presenta el 10 de marzo y se debate el 22. María Montero abandona el grupo de las Cortes de Ciudadanos el 19 de marzo, 3 días antes de la moción de censura, pero ya el 24 de febrero Ábalos le anuncia a Sánchez que tienen a una que se ha pasado al grupo mixto y les falta otra que se iba a pasar, pero que al final no se ha pasado, que siguen trabajando. ¿Ustedes conocían que María Montero se iba a pasar al grupo mixto? Yo desconocía totalmente que María Montero se iba a pasar al grupo mixto. De hecho, estuvo en no adscritos, porque bueno, cuando tú dejas... Perdón, digo grupo mixto porque es la terminología que utiliza Ábalos. Sé que no hay grupo mixto, se pasa a no adscritos. ¿Ustedes sabían que no...? Lo desconocíamos, de hecho, lo que sí que sé luego por conversaciones con ella, porque una vez que dejó el grupo, es que estaba muy a disgusto y muy descontenta con su propio grupo parlamentario. Lo digo porque Ábalos lo sabía un mes antes. Pues eso, o 3 semanas antes, perdón. Sí, deberían preguntárselo a José Luis Ábalos porque lo desconozco. Ojalá tuviéramos la oportunidad de poder hacerlo. Si no hay más, si tenéis alguna pregunta más respecto al tema regional, porque podemos tener muchas. Yo la voy a abordar en lo que material local y provincial también se refiere, porque bueno, pues el pasado 26 de abril renovó Óscar Puente esa secretaría provincial. A usted la nombró vicesecretaria general del PSOE con unas metas en el horizonte que, por ejemplo, en 2 años, bueno, recuperar esa alcaldía de Valladolid, recuperar alcaldías también muy importantes dentro de la provincia. No sé cómo tienen organizado, cómo plantean hacer ese trabajo. Hace unos días Óscar Puente también, en uno de estos foros, también dijo que había el 99,999% de que él no iba a ser candidato. Es decir, ¿hay nombres? ¿Hay algún plan? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, con esa crisis que tuvieron en el Ayuntamiento de Arroyo, que lo han dejado con una concejala? ¿Cómo va a abordar todo? ¿Cómo van a abordar todo ese trabajo? Digo, ¿cómo va a abordar usted? Porque, bueno, Óscar Puente es el secretario provincial, pero de alguna manera, pues bueno, él está pues, con su ministerio, evidentemente, que le llevará mucho trabajo y yo creo que usted va a ser la cabeza y la cara visible aquí en ese trabajo del PSOE en la provincia de Valladolid, Patricia. Bueno, Óscar es evidente que está con su trabajo de ministro, pero siempre está ligado, ocupado y preocupado de todo lo que pasa en Valladolid y en el PSOE de Valladolid, el que es el secretario general, y toda la labor que hacemos y que vamos a hacer, evidentemente es en total coordinación con Óscar. ¿Hay que trabajar? Sí, hay que trabajar mucho para recuperar muchas alcaldías. En el año 2023, en algunos municipios no gobernamos, pues porque aunque ganamos, hubo pactos legítimos que hicieron que no pudiéramos gobernar y en otros directamente no conseguimos la mayoría, no ganamos en alcaldías que sí que eran nuestras. Evidentemente hay que trabajar y es igual que lo que les decía antes con las elecciones autonómicas. Hay que crear un proyecto ilusionante, hay que trabajar a pie de calle, municipio a municipio, para que vuelvan a confiar, en el caso que hubieran perdido esa confianza o sigan reiterándonos la confianza al Partido Socialista
Para al final gobernar los ayuntamientos, que es algo que en el PSOE a nosotros es algo que es muy importante, porque no hay que recordar que un ayuntamiento es la institución más cercana al ciudadano y por ahí es el primer paso de la política y para hacer la política que a nosotros nos gusta. En cuanto al Ayuntamiento de Valladolid, eso en el año 2027. Y lo que quedan 2 años para las elecciones. Eso en términos electorales es un suspiro. Se barajan nombres, se baraja algo, bueno, sé que no me lo va a decir, pero yo se lo tengo que preguntar, porque se queda realmente muy poco para encarar ya ese trabajo previo. Bueno, lo importante del PSOE de Valladolid es que si algo ha demostrado es que tiene mucho banquillo. Entonces, bueno, quien vaya a ser el candidato o la candidata al Ayuntamiento de Valladolid será el mejor o la mejor y lo hará con el compromiso de trabajar por y para su ciudad, porque yo creo que eso sí que es importante, que cuando alguien se presenta a un ayuntamiento, a ser alcalde o alcaldesa de un ayuntamiento, lo haga con el compromiso y sobre todo con la pasión, ¿no?, de querer a tu ciudad y a tu municipio, porque eso es lo verdaderamente importante. Yo creo que cuando hay desgana se nota y cuando se tiene pasión por tu ciudad también. Oiga, pero el gran hándicap, por llamarlo de alguna manera, del PSOE de Valladolid, aparte de que en las últimas elecciones perdieron la alcaldía de Valladolid por un pacto, no gobiernan tampoco Laguna, no gobiernan Arroyo, no gobiernan Zaratán, digamos que no gobiernan los grandes municipios, ni Medina, ni Tordesillas. Laguna ni Tudela. Por eso, ni Río Seco. Quiero decir, pero también está la Diputación de Valladolid, que llevan sin gobernarla, pues no lo sé. No lo sé, pero vamos. Otra meta que también. Mucho tiempo. Cuando se habla de retos, ese reto de la Diputación se ve como inalcanzable. Es que para alcanzar el reto de la Diputación primero tenemos... Sí, claro, hay que ganar los ayuntamientos. Es que tenemos que empezar a construir la casa por los cimientos para poder ir escalando. Claro que nos planteamos el reto de la Diputación, pero es que primero para llegar a... Yo no he dicho si se lo plantean, digo si lo ven inalcanzable. No, inalcanzable no vemos nada, porque si lo viéramos inalcanzable no saldríamos a hacer campaña y a ganar las elecciones, pero entiendo que primero para ganar una diputación, para tener la presidencia de la Diputación, lo que tenemos que hacer es gobernar y conseguir alcaldías que perdimos y recuperar muchas otras, entre ellas municipios muy importantes. Primero empecemos por los cimientos y luego ya vayamos avanzando. Porque de esa manera es la manera que llegaremos a conseguir la presidencia. ¿Cree usted que falta un trabajo de base en los pueblos y en los ayuntamientos pequeños incluso para lograr esos gobiernos? No, no es que falte, es que hay que hacerlo. ¿No hay que hacerlo, es que falta? Bueno, a lo mejor se ha hecho, pero hay que hacerlo todavía más, porque al final, evidentemente, los resultados están ahí. Si los resultados están ahí y no gobernamos en muchos municipios, es porque tenemos que seguir trabajando y convenciendo a nuestros vecinos y vecinas que el Partido Socialista es la mejor de las opciones, como lo hemos hecho otras veces y como hemos gobernado en otros muchos municipios en anteriores elecciones. Y el PSOE de Valladolid, porque se habla mucho de que Valladolid, la fuerza de Valladolid, con 2 ministros, no los tiene... Yo creo que no hay ninguna provincia en España que tenga 2 ministros. No. Algo así de ¿Ninguna recorrido, capital? No creo que haya ninguna ciudad, ninguna provincia. Y se habla de cómo lo está aprovechando, si lo está aprovechando Valladolid o no. ¿El PSOE de Valladolid está aprovechando la pujanza de los 2 ministros en el gobierno, como Óscar Puente, por supuesto, y Ana Redondo? Y en el PSOE de Valladolid estamos, evidentemente, aparte de muy orgullosos, yo creo que sí que estamos aprovechando, Eso pero fíjese, a mí también me sorprende, ¿estamos aprovechando en el PSOE de Valladolid? Sí, y ahora le hago una pregunta, ¿está aprovechando una ciudad como Valladolid tener 2 ministros, uno de ellos un ministro de Transportes? Es que dicen que no les escuchan. Te iba a decir, peticiones tienen, o por lo menos sí, dicen, pero, y cartas que no tienen. sí, pero yo esto me rabiar. lo planteo ya no como socialista, yo me lo planteo esto como vallisoletana. Yo soy muy vallisoletana, entonces, claro, yo me planteo, si a mi ciudad viene un proyecto para construir una estación de trenes, que la necesitamos, yo creo que cualquiera de ustedes que vayan a la estación ve que es algo necesario, que es un proyecto como el que nos trae un ministro, que antes fue alcalde, y tenemos a un alcalde de una ciudad boicoteando un proyecto que es bueno para su ciudad, la pregunta es, ¿está aprovechando también la ciudad de Valladolid las oportunidades que les brinda tener un ministro al frente de una cartera tan importante y que puede ser tan bueno para Valladolid? Yo como vallisoletana me lo planteo muchas veces, No, pues porque a mí me duele mucho. Me duele que se boicoten proyectos que llegan a Valladolid simplemente, al final, por un complejo o porque lo está haciendo el anterior alcalde de Valladolid. A mí eso me duele y me ofende, porque al final
como digo, los complejos de uno los trasladas en perjuicio de tu ciudad. A mí eso como vallisoletana me duele mucho. No os lo digo ya como socialista, os lo digo como vallisoletana. Bueno, el alcalde ha dicho que es que no han contado con él, que él no sabía que se iba a hacer este proyecto y que, Bueno, no ha habido una comunicación. Y recuerda que necesita un plan especial porque invade zonas. Yo creo que no se opone, pero sigue hablando de su proyecto. Él insiste en que su proyecto es el soterramiento y que no bloquee la futura estación el soterramiento. Claro, pero es que una cosa no sea incompatible con la otra, yo creo que está pidiendo más eso que el oponerse a una estación. Claro, pero el problema es que su proyecto, yo creo que debería plantearse cuál es el proyecto de Valladolid y cuál es lo mejor para la ciudad de Valladolid. A lo mejor si cambiamos los pronombres y en vez de ser mi proyecto, es el proyecto de la ciudad de Valladolid, lo que es bueno para Valladolid, creo que sería mucho mejor. Por eso le planteaba. Él se presentó con ese proyecto y ganó las elecciones. Bueno, gobierna las elecciones. Gobierna el ayuntamiento. Pero bueno, yo creo que también se debería hacer una reflexión sobre eso, sobre si se está aprovechando el tener dos ministros de Valladolid, todos los proyectos, o al final hay a quien le molesta que haya dos ministros socialistas de Valladolid. Usted siempre, o su grupo, siempre hablan de los servicios públicos de esta comunidad. Yo no sé si creen que ese pacto que hubo entre Partido Popular y Vox pudo mermar todos esos servicios públicos. ¿Cómo lo perciben desde su grupo en la actividad parlamentaria? Bueno, la merma de los servicios públicos no creo que sea por culpa del pacto PP-Vox, es simplemente achacable al Partido Popular. Al Partido Popular, Vox le ha servido de excusa durante mucho tiempo para hacer cosas que ellos en realidad pensaban o que tenían en sus proyectos, bueno, pero al final Vox era la excusa. En esta comunidad sufrimos un deterioro de los servicios públicos desde mucho antes de pactar el Partido Popular con Vox. La sanidad pública en Castilla y León, la educación pública, la vivienda, las infraestructuras, todas aquellas materias que competen a la Junta de Castilla y León han sufrido un deterioro y no es por culpa de Vox. Yo creo que a Vox le podemos achacar la responsabilidad en lo que lo tiene. Pero eso es culpa del Partido Popular y además, digo una cosa mayores, si Vox un día entró en el gobierno fue porque Alfonso Fernández Mañueco decidió que entrase en el gobierno, así que en realidad la última responsabilidad, la primera y la última, será de Alfonso Fernández Mañueco. ¿Pero creen que ustedes como oposición muchas veces hacen las cosas bien? O sea, ayudan a que esas cosas salgan adelante o se cambie esa situación, o muchas veces también ya solamente por ese enfrentamiento que existe desde hace años entre Partido Popular y Partido Socialista no se llegan a acuerdos a los que se pueden llegar de forma... Nosotros hemos llegado y hemos tendido la mano muchísimas veces, hemos tendido la mano en un pacto por la sanidad. Quiero recordar que en el año 2019, cuando sufrimos una pandemia, se tendió la mano y se llegó a un pacto por la reconstrucción y la recuperación de Castilla y León, y la oposición tuvo una postura encomiable. Por eso digo de que otra cuando manera, se ha ofrecido, la postura que debe tener la acuerdo. oposición. A mí muchas veces me hubiera gustado ver a nivel nacional que el Partido Popular se hubiera comportado como se ha comportado el Partido Socialista como oposición. ¿Que habremos cometido fallos? Seguro. O sea, no somos perfectos, pero que nuestra intención siempre ha sido llegar a acuerdos por el bien de los castellanos y leoneses, también, y ahí está el historial. Y también le digo que de ahora en adelante también esa va a ser nuestra mayor premisa. Le decía al principio, nosotros nos vamos a ocupar y a preocupar por las cosas importantes, que son las que afectan a los ciudadanos de Castilla y León, que sabemos todos cuáles son porque al final nosotros vivimos aquí y lo sufrimos. Esos acuerdos son más viables a lo mejor por la actitud de Carlos Martínez que lo que pudo haber con Luis Tudanca. Bueno, estamos en un nuevo tiempo y el pasado es pasado, y yo siempre digo que hay que centrarse en el presente y en el futuro, y que vamos, lo decía ayer también, con la renovación del Procurador de Común, y yo lo digo ahora, el Grupo Parlamentario Socialista va a tener tendida la mano siempre para llegar a todos los acuerdos que sean necesarios por el bien de Castilla y León, porque esa es nuestra prioridad. Nuestra prioridad siempre es Castilla y León, por encima de nosotros. La meta y el objetivo es que Castilla y León funcione, porque si funciona Castilla y León será bueno para todos los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra. Como portavoz y un poco ahora como cara y como voz de esa posición en las Cortes, ¿cuál es su relación con los procuradores del Partido Popular, del resto de grupos? No sé si ha habido algún acercamiento un poco extraoficial, ¿no? Bueno, pues por ver un poco cómo va a ser ese trabajo, esa labor y esa presencia en Cortes. Aquí en esta mesa se ha puesto alguna vez de relieve como algunos plenos acababan siendo pues muy broncos, muy toscos, con palabras un poco fuera de tono, sin que tenga, por supuesto, que faltar ese debate y esos collejones hay que dárselos alguna vez al Gobierno. ¿Cómo va a ser esa relación? Pues personalmente mi relación con ¿Cómo va a ser y cómo es? Mi relación con los procuradores y procuradoras del Partido Popular es buena.
con el portavoz del Partido Popular es muy cordial, muy afable, es buena. Bueno, en realidad con casi todos digo casi todos porque con unos más que con otros, de otros los procuradores y procuradoras de otros partidos políticos. Yo siempre digo que el resto de la bancada pueden ser contrincantes, pero nunca son enemigos, y luego en lo personal, bueno, pues es otro tipo de relación. ¿Que ha habido una época en la que ha sido un tono más bronco? Sí, se lo reconozco, pero bueno... Han sido unos azotes ahí de algunos procuradores, del señor Juan Gallardo. Claro, le ha dado... Bueno, en general venimos de una política muy crispada donde hemos visto muchas escenas por parte, a mi juicio, de todos los grupos políticos. Pero ya se acabó la crispación. Dices venimos, ya se acabó la crispación. Dices venimos, ya se acabó la crispación. No se ha acabado, pero bueno, que hasta ahora mismo, hasta el día de hoy, ha sido muchas veces por parte de todos últimamente como un poquito más de calma. Ya no sé si es una sensación. Que la gente tiene problemas reales. A Mañueco, la primera. Todavía no la tengo decidida la pregunta, y respecto a la crispación sí que quería decir algo. Es verdad que ha habido unos meses de crispación, pero también es verdad que esa crispación, más allá del debate político, no, es que venía de donde venía. Quiero decir, cuando tú pones de vicepresidente de la Junta de Castilla y León a un señor... Bueno, y de la política nacional, que cuando más crispado ha estado las Cortes, quizás ha sido cuando ha estado mucho más caliente el tema a nivel nacional. Y eso ha crispado mucho, y crispa mucho, y muchas veces se ha pedido, aquí lo hemos hecho muchas veces, que se intente dejar... que a veces no se puede, pero que se intente hacer política en Castilla y León al margen de lo que es cada grupo a nivel nacional. Sí, pero bueno, yo creo que la crispación en el Parlamento de las Cortes de Castilla y León, lo decía antes, cuando tú pactas con la ultraderecha y pones de vicepresidente de la Junta de Castilla y León a alguien como el señor García Gallardo, que era crispación pleno tras pleno, porque al final, bueno, es a lo que se dedicaba, pues evidentemente los plenos suben de tono, pero siempre, y esto lo quiero decir desde el Grupo Parlamentario Socialista, hemos contestado con mucha vehemencia, y yo me pongo la primera, con mucha vehemencia, pero siempre sin pasarnos de los límites de la educación y el respeto, nunca. ¿Lo fija en Gallardo? No, lo fijo en Gallardo. O sea, ahora el trabajo con el otro portavoz de Vox no está siendo igual. Y quería terminar, o sea, lo fijo en Juan Gallardo, pero también quiero recordar que quien ha hecho una peineta en las Cortes de Castilla y León ha sido el señor Alfonso Fernández Mañueco. Quiero decir que cuando hablamos de crispación, pongamos las cartas donde tienen que estar. No habrá visto usted a ningún parlamentario del Grupo Parlamentario Socialista hacer una peineta a los castellanos y leoneses. García Gallardo subió el tono porque era su manera de ser, su estilo bronco, bueno, pues el estilo de la ultraderecha, que es que creo que todos lo conocemos, y el señor Mañueco, que no es de Vox, sino del Partido Popular, un día nos despachó con una peineta en las Cortes de Castilla y León. Bueno, ahí está el historial de cada uno. Bueno, pues lo iremos viendo en los próximos plenos, y sobre todo que sean fructíferos para todos los castellanos y leoneses, que es lo que necesitamos. Patricia Gómez Urbán, ha sido un placer recibirla en esta quinta esquina, en esta noche. Seguro que no va a ser la última, porque ya estamos mirando a los próximos 2 años y bueno, están ahí. Yo creo que estamos ya frotándonos las manos. Vienen 2 años interesantes, ¿eh? Yo creo que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Tamara, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. No faltes más, hombre, que lo pasamos muy bien aquí. Nos divertimos, nos reímos mucho. Y a todos ustedes, gracias también por haber estado con nosotros en esta noche, en esta quinta esquina. Volvemos el jueves que viene. Adiós.